¿En quién podemos confiar en la actualidad? Alguien dice, quiero decirle algo muy importante, pero no se lo cuente a nadie. No obstante, con mucha frecuencia muchos hacen promesas que no pueden cumplir, faltan a la confianza que se depositó en ellos, o dicen algo que no tiene nada de cierto. Bueno, hay alguien que sí cumple todas sus promesas, que jamás miente y jamás falta la confianza. Se trata del Dios Todopoderoso. Y quiero hablar acerca de él en este mensaje titulado Un Dios en quien podemos confiar. Le invito a buscar el Salmo 37, que es muy conocido para todos. En él David nos dice desde el primer versículo: no te impacientes a causa de los malignos, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Bien, quiero que ponga atención a este mensaje, ya que no importa qué esté experimentando ni lo que confronte. Si pone atención, descubrirá un punto de apoyo que le ayudará a depositar su confianza en Dios, cuando en su interior todo le dice que no puede, se lo impide. Si mira a su derredor, no verá ninguna evidencia que le aliente a confiar en Dios. Cuando todo lo que lo rodea se derrumba, la respuesta sigue siendo la misma. Deposita tu confianza en Él. Dice la palabra de Dios que el que viene a Él debe creer que existe. Por consiguiente, todos los creyentes hemos tomado la decisión de depositar nuestra confianza en el Dios Todopoderoso. Esa confianza ha sido la decisión más importante que jamás haremos, pues determina dónde pasaremos la eternidad. De manera que en la niñez o en la madurez fuimos convencidos de pecado y tomamos la decisión de depositar nuestra confianza en el Dios que no podemos ver. Todos los que hemos hecho eso hemos tenido evidencia tras evidencia y el testimonio del Espíritu Santo dentro de nosotros, además de toda una vida de vivir y de confiar en Él. El Dios Todopoderoso ha comprobado ser todo lo que ha dicho de sí mismo. Al mismo tiempo, al pensar en los problemas que confrontamos en la vida, problemas de familia, de finanzas, problemas en la escuela, de trabajo, de relaciones, dificultades, todo lo que no podemos arreglar, si pudiéramos hacerlo, es probable que ni siquiera buscáramos a Dios. Pero precisamente lo de difícil solución nos obliga a buscar a alguien que pueda hacer lo que es nada menos que el Dios Todopoderoso. Así que debido a los problemas, a las dificultades y adversidades que confrontamos, que no podemos arreglar, sabemos que necesitamos a un Dios Todopoderoso. Necesitamos al Dios de la Biblia, necesitamos a Jehová, necesitamos al Dios que ha dicho: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese es el Dios que necesitamos precisamente por todas esas dificultades y circunstancias. Notemos que en este pasaje que menciona un par de asuntos. Por ejemplo, a veces los que nos rodean no nos tratan bien. Y en el versículo 1 dice que no nos impacientemos a causa de los que nos tratan mal, que no tengamos envidia de los malignos, de los que nos perjudican de distintas maneras. Y luego en el versículo 7 del Salmo 37, todos tenemos las mismas experiencias con personas que abusan de nosotros, nos acusan o lo que sea, o que abusan de cualquier situación para lograr sus propósitos en nosotros. Pero dice que debemos depositar nuestra confianza en Él. Con mucha frecuencia no hacemos eso, pero ¿qué hacemos?
Precisamente lo que no debemos hacer, como lo menciona 3 veces en este pasaje. Veámoslo. El versículo 1 dice que no nos impacientemos. Así que repite, no te impacientes, no te alteres, deja la ira porque sucederán 3 cosas. En primer lugar, si lo hacemos, nos acarreará desgaste. Veamos al que todo el tiempo anda preocupado, irritado por esto, contrariado por aquello y dudando de todo. No confía en nadie ni en el mismo Dios. Todo eso que hace nos provoca desgaste físico, mental y espiritual. Es decir, tener contrariedades, ansiedades y viviendo bajo presiones día tras día, acarrea mucho desgaste para el cuerpo humano. Por eso dice, no te impacientes. Al mismo tiempo hay muchos de los que huimos porque siempre estamos quejándonos por una u otra razón. A veces los vemos acercarse y pensamos, ¡ay, ya viene! Y nos da deseo de salir corriendo. Por otra parte, sucederá lo que dice el versículo 8 de este Salmo 37, que dice, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. ¿Qué sucede? Al impacientarnos y preocuparnos, si continuamos haciéndolo y no lo corregimos, terminaremos haciendo lo que no debemos hacer. Pero nos dice, no te impacientes, porque eso te lleva a hacer lo malo. No podemos vivir una vida de impaciencia o preocupación por esto, eso o aquello, sin depositar nuestra confianza en Dios, sin terminar haciendo y diciendo lo que es incorrecto. ¿Cuál es el remedio para todo esto? Aquí nos los dice en el versículo 3. Confía en Jehová y haz el bien. Notemos luego en el versículo 5. No solo menciona 3 veces que no nos impacientemos, sino que nos exhorta 2 veces a confiar en Jehová y también usa otras 3 palabras que implican confianza. Por unos momentos examinemos esas palabras. Notemos que en el pasaje más conocido, que a todos nos gusta, en el versículo 4 de este, es maravilloso decir, si solo me deleito en el Señor, Él me dará las peticiones de mi corazón. Esta es la lista de mis peticiones, Dios mío. Por casualidad aquí las tenía. Pero, ¿qué quiere decir deleitarse en Él? Sencillamente que estoy satisfecho y contento con Él. Que estoy en paz con Él. Que me agrada y que disfruto de su presencia, que disfruto de su compañía, que me agradan sus propósitos y sus planes para mi vida. Si me deleito en Él solo, es debido a que tengo toda mi confianza en Dios. Pero dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El propósito, voluntad, plan y bondad de Dios es dar a sus hijos lo que Él sabe que deseamos, que anhelamos. Todo aquello que cabe dentro de la voluntad y plan de Dios para nosotros, Dios se deleita y disfruta en dárnoslo, sin importar lo que es, siempre y cuando concuerden con ese plan y propósito. Quiero entonces que notemos lo que dice en el versículo siguiente. Habiendo dicho, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, añade, encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. ¿Qué quiere decir con eso? Encomienda a Jehová tu camino quiere decir dejarlo en sus manos. Todos tenemos cargas, todos tenemos pesares y cosas que, como dijimos antes, no podemos arreglar. Cosas que quisiéramos cambiar y no podemos. Por ejemplo, por acá hay alguien que fue a ver al doctor y este le dice, le quedan 3 meses de vida y no sanará. Esa es una carga terrible que esa persona debe llevar y no puede arreglarla. Pese a lo que haga, no la arreglará.
¿Le es difícil orar? Con mucha frecuencia lo es si tenemos un gran dolor o sufrimos una decepción. Así que se siente sola o marginada y a veces disgustada con Dios. Dios mío, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué permites que me pase esto? En última instancia, esa persona llega a la conclusión que lo único que les queda es confiar en el Dios Todopoderoso porque ella no puede cambiar nada. No importa lo que diga ni cómo se sienta, no puede cambiar las cosas y entonces confía en Dios. Así que al decir, encomienda a Jehová tu camino, quiere decir que se lo entreguemos, lo dejemos en sus manos y allí lo abandonemos. Esto lo dice en primer lugar. Notemos que luego dice en el versículo 7 que hagamos algo más. Todas ellas implican confianza. Luego dice, guarda silencio ante Jehová. ¿Qué quiere decir con esto? Simplemente que en mis circunstancias debo hacer una pausa hasta recibir más instrucciones. Guardar silencio quiere decir que no voy a ponerme a discutir con él, no voy a protestar, que voy a dejar que él maneje la situación. Por alguna razón decimos, Señor, yo sé que tú quieres lo mejor para mí, lo más satisfactorio. Yo no puedo arreglar esto, no puedo manejarlo, es tuyo. Dios mío, simplemente quiero entregártelo. Es decir, que guardar silencio implica sumisión a su voluntad. Vemos que si tengo un espíritu inquieto, si me aquito por algo y me irrito, todo eso indica que no le confío a Dios algún aspecto de mi vida. De vez en cuando conocemos a alguien a quien preguntamos, ¿cómo está? Muy bien. Pero los vemos agitados, irritados, alterados, molestos por esto o aquello, por lo que al decir que estaban bien en realidad declararon, no sé dónde estoy, por la sencilla razón de que es imposible protestar y echar chispas y al mismo tiempo estar confiando en Dios. Y alguno dice, pero yo confío en Él. Quizás usted confíe en términos generales, pero la pregunta es esta. ¿Le tengo confianza con lo que está molestándome? ¿Puedo confiarle algo que yo no puedo cambiar ni arreglar? Así que en primer lugar dice que confiemos en Él, que se lo encomendemos. En segundo lugar, dice que debemos guardar silencio. Y tercero, notemos que en el mismo versículo dice que debemos confiar en Él y dice que lo hagamos con toda paciencia. Esto quiere decir que debemos hacer una pausa para esperar más instrucciones, que no me adelantaré a Dios para hacer algo por mi propia cuenta. Es muy fácil decir a otra persona que lo encomiende, que guarde silencio y que espere en el Señor. Probablemente la lección más difícil de aprender como creyentes es esperar en el Señor. Y, por ejemplo, recordamos que dice en el Salmo 27, en el versículo 14, y leo, ¿y por qué dice? Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Porque David había aprendido y sabía que era muy difícil esperar cuando deseamos ir adelante. Dios mío, ¿por qué no haces algo? Señor, ¿sabes cuánto tiempo he orado? ¿Por qué no haces algo? Bien, si no vas a hacer nada, yo sí voy a hacerlo. ¿Y qué sucede cuando tomamos las cosas en nuestras manos y no confiamos, ni guardamos silencio, ni esperamos pacientemente en el Señor? Casi siempre al tratar de controlar algo o manejar algo, Dios nos dice que esperemos. Lo que sucede es que provocamos tal lío y problema que Dios necesita más tiempo para arreglarlo. Amén. Todos tenemos que admitir que eso es lo que sucede. Al meter las manos y decir, como Dios no contesta mi oración, yo voy a resolver la situación. Y no cabe duda que no la resolvemos, pero Dios tiene entonces que entrar a ponernos en orden. Notemos que todos estos 3 versículos implican confiar en Dios. Si se lo encomiendo y se lo entrego, ¿estoy confiando en Él?
Si guardo silencio y no discuto con Él, sino que me someto, entonces ya he confiado en Él. Si estoy en espera de que Él lo haga, he confiado en Él. Así es como opera Dios. Esa es la voluntad, propósito y plan de Dios para nosotros día tras día, tocante a lo bueno, lo difícil, lo molesto. Hay muchas cosas que nosotros no apreciamos en todo lo que vale, como disfrutar de buena salud, ir y venir todos los días a nuestro trabajo sin novedad alguna, tener un ingreso regular, nuestro trabajo y muchas otras cosas, cuando Dios quiere que vivamos confiando en Él. Nos ha dicho, el justo vivirá por la fe, por depositar su confianza en Él, que quiere decir depender de Él, creer que Él es quien dice ser, que cumplirá lo que ha prometido. Ahora quiero que vayamos a unas razones bíblicas específicas que la Biblia nos da para que confiemos en Él, en el Dios en quien podemos confiar. En primer lugar, quiero decir que podemos confiar porque no hay duda que Él es el único Dios verdadero. Todo lo demás es un ídolo. Los hombres tienen ídolos. Algunos son de madera, de piedra, de joyas, de oro, de plata. Tienen ídolos del color, del dinero, ídolos de sus posiciones, de su prominencia, de su prestigio y cosas semejantes. Ahora bien, simplemente porque no se postran ni doblan su rodilla ante ellos no quiere decir que no los adoran. Todo aquello que domina, que controla, que impulsa a tomar decisiones claves, que es el factor dominante que gobierna, domina y controla mis acciones, quien sea o lo que sea, eso es un ídolo para mí. Por consiguiente, el pensar en que nuestro Dios es el único Dios verdadero, el Dios de Génesis capítulo 1, del que se dice, en el principio, Dios. ¿Quién es Él? El único, el soberano, el ser supremo. Y la Biblia dice que su nombre es Jehová. Recordemos que cuando Dios mandó a Moisés a Egipto a liberar a los israelitas, a los hebreos, Moisés le dijo, si ellos me preguntan, ¿quién me envió? ¿Qué les responderé? Y le respondió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros el Dios de Abraham. Es interesante lo que dijo David. Regresemos al segundo libro de Samuel, capítulo 7. David había recibido muchas bendiciones a tal grado que ahora estaba delante de Dios. A mí me encanta esa frase del capítulo 7 de segundo de Samuel, versículo 18, que dice que, y al hacerlo, comenzó a pensar en todo lo bueno que Dios había hecho por él, y entonces dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Luego recordó que había sido un pastorcillo, que Dios lo había convertido en rey y ahora vivía en el palacio que Dios le había preparado. El Señor estaba respondiéndole en cuanto a su propósito de edificarle un templo, pero en ese instante estaba en su presencia y notemos lo que dice en el versículo 21 y leo. También recordamos los 10 mandamientos, que debemos adorar solo a un Dios y que por ningún motivo debemos inclinarnos ante dioses ajenos. La razón por la que podemos depositar nuestra confianza en Dios es porque es el único Dios verdadero y hay muchos pasajes bíblicos que lo confirman. También recordaremos que Pablo dijo a Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entre Dios Padre y cada uno de nosotros está su Hijo sentado a la diestra del Padre, intercediendo siempre por nosotros. Ahora bien, no solo puedo confiar en Él, porque es el único Dios verdadero, sino en segundo lugar, porque es la esencia de la verdad en sí. Es decir, toda verdad se encuentra en Dios. Quizá yo no pueda confiar en nadie por algún motivo u otro, pero sí sé que Dios dice en Tito que Dios no puede mentir. Eso es imposible. ¿Sabe usted por qué? Porque su naturaleza no lo permite. Y esa naturaleza está compuesta de sus atributos. El ser de Dios de por sí quiere decir que es un Dios que es la verdad, por lo que solo Él habla verdad. Es la verdad. Yo puedo confiar en el Dios que sé que siempre me dirá la verdad.